nacional e internacional, invito a Mariana Camino, presidente y CEO de ABCEB, y a Marina Dalpolletto, directora ejecutiva de EcoGo Consultores. Ahora se vienen los números. Ahí está, por acá. Hola. Mariana. ¿Acá? Marina. MM. Bueno. Ahora sí, si te parece, Marina, comienzo con vos. Todos queremos saber dónde estamos parados en algún punto, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora? Y, bueno, ¿qué riesgos hay? Bueno, convengamos que la herencia era un quilombo. Digo, Vladimir lo especificó bastante bien. Yo no sé si había riesgo de hiperinflación si se mantenía el cepo. Había riesgo de hiperinflación si sacabas el cepo, y las ideas de plan Bonex claramente no estaban, no eran las ideales. Con lo cual, cuando uno mira el programa económico, de nuevo, lejos de plan Bonex, lejos de sacar los controles de capitales y flotar, fuiste un programa que es mucho más pragmático, en el sentido de que devaluaste con controles de capitales, hiciste el ajuste fiscal con impuestos, en vez de amortiguar la devaluación, como intentaron, terminaron amplificando la devaluación con impuesto país, pusieron un esquema de pago en cuotas de importaciones, con lo cual generaron, digamos, un aumento en la compra de reservas de corto plazo, mientras en simultáneo mandan el 20% de las exportaciones al contado con liquidación. Hasta ahí, a mí el 80-20 nunca me gustó demasiado, pero convengamos que te contribuyó a mantener la brecha bajo control y te activó el carry. Cuando el carry parecía que empezaba a frenarse a principios de febrero, mandaste una segunda regulación, las 990, y limitaste la transferencia de bonos al exterior, con lo cual aseguraste que el carry siguiera de largo, y el carry fue fenomenal. O sea, el dólar vale lo mismo que valía en octubre. Bueno, poné la tasa que quieras, la inflación, la tasa. Claramente vos tenías que licuar, o sea, la combinación era reestructuración y licuación. Era status quo, licuación o reestructuración. Si no querías reestructurar, era una combinación entre status quo y licuación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el esquema de salida de esto? Porque digo, finalmente tu objetivo es estabilizar la demanda de pesos. Tu objetivo no es destruir el overhang de pesos. Y ahí en esa discusión es donde yo me empiezo a poner nerviosa. Si vos me decís cuáles son las tres contradicciones que tiene el esquema, para mí la primera es el 80-20. Mientras vos mandes el 20% de las exportaciones al contado con liquidación, una vez que estás empezando a pagar, no sé si el 100%, pero el 90 y pico por ciento de las importaciones, se acabó el aumento del capital de trabajo por el pago en cuotas, necesitas una recesión muy fuerte para seguir comprando dólares. 4.300 millones de dólares fue el nivel de importaciones de marzo. De nuevo, sobre stocks en la economía, recesión, compras dólares. Los próximos 3 meses probablemente compré dólares porque tenés una estacionalidad en la salida de la cosecha. Ahora, 20% de las exportaciones es el 80-85% de la balanza comercial. Con lo cual, en régimen, si para sostener la brecha vos mandás el 20% a la brecha, para mí hay una inconsistencia. Ahora, sacar el 20% al contado con liquidación, mientras el dólar tiende a atrasarse, digo, no es trivial. Y devaluar, ya te avisaron que no. Entonces, primera contradicción es la recesión que necesitas para seguir comprando dólares. A mi juicio te complica el nivel de actividad, y el nivel de actividad te complica lo fiscal. La segunda contradicción es el sendero. Yo siempre imaginé que vos mantenías la tasa de interés y con la inflación la choqueabas, vos licuabas. Ahora, una cosa es cuando bajaste del 11 al 8, podíamos discutirlo. Del 8 al 6, ya me puse incómoda. Del 6 al 4, del 4 al 3, con la inflación en 8,8. Y para que la inflación el mes que viene dé 4,6, estamos frenando aumentos tarifarios. El aumento en el transporte está frenado por una cautelar. El mes que curra te va a aportar 1,5 puntos a la inflación, mientras la cautelar sigue existiendo, pero si la cautelar sigue existiendo, desde el punto de vista fiscal tenés un problema con los subsidios. Hoy estás anunciando la compra de barcos. La compra de barcos te cuesta 500 millones de dólares, 500.000 millones de pesos. Bueno, digo, lo vas a financiar. Lo que digo es, empieza a haber contradicciones en el esquema, y la pregunta es, ¿para qué? O sea,
insisto, tu objetivo era estabilizar la demanda de pesos de manera tal de que en algún momento vos puedas, yo digo, sacarle las rueditas a la bicicleta de los chicos. Y acá en vez de sacarle las rueditas, las atornillaste las rueditas. Y lo que tenés detrás de esto es lo que hicimos esta semana, donde la semana pasada, el lunes, bueno, fue la baja de tasa al 3, el martes fue el discurso del presidente en el CICIP, donde dio una hoja de ruta, donde dijo literalmente no vamos a emitir más pesos, no vamos a emitir más pesos por el déficit, tenés que hacerlo, pero también dijo no vamos a emitir más pesos por los pasivos remunerados. Vos no estás emitiendo pesos por los pasivos remunerados, vos estás creando pesos en forma endógena que te aumentan los pasivos remunerados. Lo que te aumenta es la deuda, no los pesos en la economía. Si para cambiar esa fuente de emisión lo que vamos a hacer es transformar los pases en LECAPs, que pagan una tasa de interés más alta, digo, si uno mira la concentración de vencimientos de la deuda que te está generando el Tesoro con las LECAPs, junio, julio, agosto, febrero, de nuevo. Mientras tengas los controles de capitales, todo bien. Pero digo, de acá a fin de año te vencen 5,5 puntos del producto. Y si terminamos de pasar todas las LECAPs, todos los pases que quedan a LECAPs, te van a vencer 10 puntos del producto. Y Argentina hoy tiene una deuda en pesos que vale la paridad, y rinde tasas negativas, y tiene una deuda en dólares que vale entre 50 y 60, y tiene tasas de interés consistentes con un riesgo país de 1.200 puntos. Argentina hoy no tiene acceso al crédito. Entonces digo, el pase de un lado al otro, con este esquema que se anuncia, donde la política monetaria a partir de ahora va a ser con operaciones de mercado abierto y vamos a destruir los pasivos remunerados, bueno, digo, las operaciones de mercado abierto son para regular la liquidez, pero dijimos que no vamos a emitir. Entonces, si son para regular la liquidez, o son para funcionar como prestamista de última instancia cuando eliminamos los puts, que dijimos son heredados. Entonces lo que digo es, a mi juicio, el esquema, yo la vez pasada dije, es cepo dependiente, me pusieron todos los dedos en la cara, con lo cual hoy digo, no es cepo dependiente, pero como dijo Galileo en su momento, es por si mueve, ¿viste? O sea, decime cómo lo sacás. Te escucho y ya se me hizo un poco un nudo en la panza. Te voy a dejar una pregunta para después, si es, bueno, en estas inconsistencias que es vos, ¿cuál sería la salida amigable? Si vos dijeras, bueno, estoy acá parada, yo le sugeriría esta salida amigable. Voy con Mariana. En el caso de Mariana, ustedes desde ABCEP tienen mucha mirada de la micro. ¿Cómo se traduce todo esto a nivel empresario? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes están viendo a nivel de actividad? Bueno, primero, buenos días a todos y gracias al IADEF por la invitación. La escuchaba a Marina y me encanta que se me empieza a poner nerviosa por las inconsistencias y planteó el tema de las salidas. Bueno, un poco la conversación con el sector empresarial son las salidas. Coincido en que, obviamente, lo explicó muy bien Marina, lo que vemos y los empresarios ven claramente es esta convicción de Milei, del presidente, de atacar rápidamente el desequilibrio fiscal, corregir los desbalances o mejorar, mejor dicho, la hoja de balance del central desde esta recomposición de reservas, licuación de pasivos, bueno, con distintas estrategias, uno podría decir si son mejores, peores, pero básicamente en el empresariado nosotros vemos que hay una suerte de, no diría confianza, pero digamos, una mirada positiva en esta intención de cambiar de alguna manera los fundamentals al tener un superávit fiscal y tener hoy, ¿no? Un saldo de balanza comercial favorable. Esos datos están sobre la mesa. Que no quiere decir, por eso digo, de las salidas, que para adelante, esto que vos decías de las inconsistencias, yo creo que el gobierno eligió, digamos, profundizar el objetivo de bajar la inflación a costa de resentir más aún la actividad. Lo que vos decías de, bueno, ¿cómo se sale? Si vos estás trabajando fuertemente un esquema para que la inflación se desacelere de una manera tan agresiva, la contracara negativa de eso es ralentizar la salida de la actividad. Hay una preocupación respecto de los distintos escenarios, esto que hablamos de si salís en B, si salís en U, obviamente está hoy... hay un consenso de que es más difícil la recuperación, la economía argentina es muy heterogénea, tenés de todo tipo de sectores, pero así como te digo que
preocupa la velocidad y el timing de la recuperación, se discuten los riesgos de la salida, se discute si el atraso o no del tipo de cambio va a complicar esto que decías, el esquema hoy cierra con cepo, pero no si lo levantás. Entonces hay toda una incertidumbre que no se despeja, pero con una mirada positiva en términos de la convicción del presidente respecto del rumbo y de lo hecho hasta acá. Porque esto en definitiva, la variable de éxito para muchos empresarios y mucha gente es bajar la inflación. De éxito digo de esta suerte de programa. Sí, programa, está claro el ancla fiscal, el ancla cambiaria, no es un programa de estabilización por todas estas inconsistencias y dudas que genera, pero sí se ve con buenos ojos lo hecho hasta acá y hay mucha demanda, preguntas respecto de lo que viene. Ahora, mientras la macro corrige, la micro se prepara. Eso te diría. Nosotros tenemos conversaciones con muchos sectores, muchas empresas, donde si a esto le sale bien, ¿qué tengo que hacer? Y esa mirada de prepararse en un contexto que es un cambio de época, que hay drivers de cambio, que cambia la ecuación del crecimiento, hay mucha agenda enfocada a esta idea de cómo aprendo a competir con una economía de mercado, cómo reviso mi estructura de costos, cómo me hago más competitivo, cómo modifico mi propuesta de valor. Eso también está en la agenda. O sea, lo que quiero transmitir es cierto que en la macro ni cerca de hablar de consistencias ni de consolidación del proceso, pero hay alguna confianza y hay alguna calma en el mercado financiero, que eso también, desde el punto de vista de algunos sectores y sobre todo inversores, nosotros también, bueno, escuchamos mucha gente de afuera que está mirando, observando y anticipando un escenario de recuperación con la duda puesta en el timing, pero sobre lo positivo, ¿no? También atento a esta inserción de Argentina en el mundo, con otra serie de cosas. Pero bueno, te diría eso, las salidas preocupan, entonces, ¿qué escenario puede ser? El timing de la velocidad, el costo de oportunidad que genera toda esta cuestión de astringencia monetaria, tasas negativas, baja de inflación de manera tan agresiva, cuánto duele en la actividad, cuánto demora la salida. Entonces, ese escenario está vivo, se construye. Pero en paralelo hay una agenda de competitividad con mirada hacia adentro. Y la gran duda es si la cuestión, porque a ver, el gobierno trabajó mucho la corrección de los precios relativos, que está a mitad de camino, esta idea de las correcciones de los desequilibrios macro, fundamentalmente con un rápido equilibrio fiscal y el tema de la hoja de balanza del central. Pero desde el punto de vista del shock desregulador, que generaría una mejora estructural, hablando de competitividad empresarial, bueno, y hablando de la productividad sistémica de la economía, necesitas avanzar en las reformas. Así que hoy la duda está puesta en la ley de bases. Bueno, recién nos decía Espert, candidato a gobernador 2027, que supuestamente la ley de bases sale. Te voy a dejar una pregunta, así como hice con Marina. Bueno, hablaste mucho de competitividad y indefectiblemente entre las empresas competitividad es, ¿y el tipo de cambio? Quiero después saber tu opinión al respecto. Antes de ir con la respuesta de Marina, les digo a todos, tienen un QR en sus mesas. Si ustedes quieren hacer preguntas a través de ese QR, pueden enviarnos sus preguntas de los distintos paneles. Así que si tienen dudas, preguntas y demás, los invito a hacerlo. Ahora sí, Marina, ¿cuál es la salida más amigable a este tipo de inconsistencias que vos mencionabas? A ver, yo lo primero que digo es, una vez que la inflación superó el 100%, que pasó en 2022, 200 en 2023, la inflación es un bicho distinto al análisis de inflación que hacemos en el mundo y en la región, no sé, desde los 90 para acá. Acá tenemos que volver a los 70 y a los 80 y pensar qué fueron los programas de estabilización, los que no funcionaron y los que funcionaron. Del Rodrigazo para acá, digo, el único programa que funcionó fue la convertibilidad. La tablita de Martínez de Hoz terminó en el cigotazo, el plan austral terminó y vino el plan primavera, que era para llegar, el segundo plan primavera para llegar. La única que funcionó fue la convertibilidad. Y la convertibilidad tuvo una componente de programa macro, a mi juicio con abuso del ancla cambiaria, pero programa macro que funcionó y duró 10 años,
programa micro de reformas que apuntaban en dos direcciones. Uno es la productividad sistémica. Vos necesitas abrir. Si vos no abrís, no hay forma de que corrijan los precios relativos. Y si no corrigen los precios relativos, no hay forma de que hagas el ajuste. Ahora, si vos abrís con esta productividad sistémica, tu nivel de desempleo se va a las nubes. O sea, hay un problema de productividad sistémica que yo creo que va mucho más allá de lo que es la ley base o la discusión por el decreto del DNU. Y hay un tema de consolidación fiscal duradera que hace el programa macro. Y después es un tema de gobernabilidad, o sea, vos tenés que extender el horizonte, o sea, finalmente tenés que establecer acuerdos, porque en democracia generalmente la alternancia es la norma, y necesitas que el que venga continúe con lo que hiciste. Bueno, digo, entonces vamos al programa macro. Bacha, ¿no? Un economista brasilero, en una presentación hace un tiempo dijo, al final, después de contar cómo fue el programa en Brasil, dijo, bueno, lo que tienen que hacer los argentinos es esto, dice, cambian los precios relativos. Dice, ponen el déficit fiscal en cero, dejan de emitir y crean un ancla. Bueno, empecemos uno por uno. Cambiamos los precios relativos, devaluamos, pusimos el dólar en 800. El dólar en 800 a precios de hoy es un dólar de 1.500. Bueno, hoy está en 8.90. Al 2% de crawling, aún con la inflación bajando al 4,6 o al 4%, la inflación va al doble que el tipo de cambio. El tipo de cambio tiende a atrasarse, o sea, hay una tendencia de atraso del tipo de cambio. Yo coincido con el presidente cuando dice hay un problema de productividad. Bienvenido, o sea, la inflación también es un problema estructural. Ahora, la discusión es, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Porque digo, la productividad sistémica no te está aumentando. Sin obra pública, las rutas tienen más baches. Cuando vos le cortás las transferencias a provincias sin ninguna discusión detrás sobre cómo se ordena, las provincias te aumentan ingresos brutos, te aumentan impuestos inmobiliarios, los municipios te aumentan sellos. O sea, lo que digo es, no hay un cambio en la productividad sistémica. Y de nuevo, y la economía está muy cerrada y las paridades no solo están cerradas, sino que las cerraste todavía más, porque el pago en cuotas de importaciones, el impuesto país, las percepciones, digo, te genera la paridad de importación en la mayor parte de los sectores con los que yo converso es el doble. O sea, un producto, un insumo en Argentina vale el doble de lo que vale en el mundo. Entonces digo, ¿de qué productividad sistémica estamos hablando? Ahora, de nuevo, digo, los programas de estabilización que funcionaron arriba con un tipo de cambio alto. El tipo de cambio alto, competitivo y estable del kirchnerismo era una estupidez. Conceptualmente vos podés suavizar el atraso cambiario, pero no podés evitar el atraso cambiario. Porque para evitar el atraso cambiario, cuando te entran capitales, tenés que emitir los pesos. En ese momento vos tenías que emitir los pesos, evidentemente no el Banco Central, sino que tenías que haber comprado el Tesoro con superávit fiscal y ahí acumulabas reservas. Bueno, perdiste el superávit fiscal, rompimos el programa. Pero lo que digo es, hoy, el punto es cómo suavizás. Entonces, de nuevo, vuelvo a la contradicciones, no inconsistencia. Inconsistencia es muy fuerte, contradicciones. No, vos bajás la tasa de interés, mantenés el crawling al 2, querés que la tasa se acerque al 2,5, que el crawling se mantenga al 2 y que la inflación converja al 2. Y entonces suavizo el atraso del tipo de cambio en algún momento. Bueno, para poner la inflación al 2, con la inercia inflacionaria que tenés, con la indexación contractual que tenés, más la que estás teniendo, porque estás indexando las tarifas, estás indexando la jubilación, estás indexando el gasto, mi sensación es que nunca baja, o sea, bajarla de un nivel muy alto, del 25 al 6, es fácil. Digo, bajarla del 6 es mucho más complejo. La convertibilidad choquea los precios relativos de arranque, ancla el tipo de cambio, y la desregulación la hace en noviembre. En abril es el programa, en noviembre desregula el sistema de precios y abre la economía. Y la inflación acumulada desde que ancló los 10.000 pesos australes por dólar hasta el 93 te da año y medio, año y un poco más de medio, año y 8 meses, te da 45% acumulado. Y el atraso cambiario, de nuevo, no está coordinado solamente por tu inflación, sino que les recuerdo que estamos en un mundo donde las paridades de los tipos de cambio son recontraflexibles. O sea, dependemos de la política monetaria en el mundo. Entonces, yo qué sé, me decís, ¿qué harías distinto? La verdad que yo estaba de acuerdo con choquear, yo siempre imaginé que tenías que hacerlo compensado, nunca imaginé que ibas a bajar la tasa de interés de la forma que lo hiciste y nunca imaginé que el crawling lo íbamos a mantener al 2 para siempre. Y yo imaginaba que vos tenías que ir a un programa, yo digo, monetario, pero no un programa monetario con creación cero de la cantidad de dinero, un programa monetario que tenga un programa fiscal y un programa financiero.
el programa fiscal no puede estar solamente basado en la licuación. O sea, cuando decimos, bajamos 7 puntos anualizados el gasto público a PIB, de 19 puntos, que es el gasto de la nación, no se sostiene. Las jubilaciones bajaron 2 puntos y en régimen van a bajar 0,5. La obra pública bajó 90%, no vas a bajar 90% la obra pública. Entonces lo que digo es, el ajuste lo tenés que hacer por el otro lado, pero digo, el programa financiero, y vuelvo a la lógica del programa financiero, entonces un programa financiero que no dependa solamente de recircular los pesos del Banco Central del Tesoro, modificando las franquicias, ¿no? Digamos, de tenencia de títulos públicos para poder hacerlo. En un contexto donde la tasa de las LECAPs, en 4 puntos, sigue siendo negativa, pero además la tasa de las LECAPs no la registro en el déficit. Entonces lo que digo es, no sé, digo, empecemos a discutir otra cosa. Digo, mi sensación es como siempre te van moviendo la cancha y es cada vez más difícil. Porque te dices, bueno, ¿qué harías? Bueno, yo hubiera pensado esto de arranque, ahora cuando te moves. Mi sensación es que este camino, bueno, no es cepo-dependiente. Ahora, después te voy a dar, nos quedan muy pocos minutos, después te voy a dejar un solo minuto para decirte, ¿qué te imaginas con este bimonetarismo que plantea el gobierno? ¿Qué puede ser? ¿Una suerte también de convertibilidad? ¿Qué te imaginas? Porque hay que ver si el tipo de cambio también es fijo. En este caso, ahora sí, Mariana, ¿qué pasa con el dólar y la competitividad? ¿Cómo lo ves vos? A ver, lo veo, yo creo que hoy el dólar, si vos haces una foto de hoy, para muchos no está atrasado, funciona la liquidación de exportaciones. Bueno, obviamente, en línea yo coincido bastante con lo que decía Marina, preocupa la dinámica hacia adelante, obviamente, y cuando vos hablas con empresas, no es solo la coyuntura, ¿viste? Hay nichos que están ya insertos con los sistemas globales de valor, que están mirando otras cosas, otros incentivos. El mundo también tiene un montón de problemas, no es que cuando vos te comparás y peleás inversiones, el riesgo económico que tiene Argentina obviamente es negativo, bueno, y todo lo que ya sabemos, pero comparativamente con otras plazas hay otros problemas también. Entonces, el empresario que mira al largo te pregunta por el tipo de cambio hoy, pero mira incentivos y mira otras cosas, la productividad sistémica. Entonces, hay todo un proceso ahí que tiene que ver con la apertura de la economía, principalmente el driver de apertura, y cómo el gobierno va a aumentar, si querés un proceso inversor, aumentar el capital humano, que mejorar en educación, salud, generar las bases, poner también más tecnología, empezar a ver que esos procesos que te dan nuevas condiciones, te mejoran el ambiente de negocios en aquellos nichos donde ya sucede que tenés proyectos, hoy hablábamos antes de subir del RIGI, por ejemplo. Hay algunos proyectos prefactibilizados que lo pueden aprovechar. No es que nada de esto va a ser un boom y de repente vas a estar hablando de un país que ya es competitivo y que exporta, pero sí ves que, digamos, hoy las exportaciones funcionan hoy. Hacia adelante la señal de la ley de bases no es que te va a cambiar las condiciones de un día para el otro, pero te va a dar un proceso de formación de expectativas distintas. Para algunos sectores que ya están insertos es alentador. Entonces hay toda una dinámica que se observa. Yo creo que, de nuevo, con el concepto de que es muy heterogéneo, hay oportunidades de la mano de algunos sectores que ya están tomando decisiones de inversión con largo plazo y no tan coyuntural. Y después la discusión también de por dónde el gobierno puede mejorar esta productividad. No nos olvidemos que, no sé, hoy, por ejemplo, servicios que pesa el 60% del PIB, tiene en esta paradoja, ¿no? Cuando vos pones los salarios en dólares, tenés una ventaja competitiva ahí. Y vos decís, bueno, esta esperanza que tiene la gente, esta idea de futuro, vos la podés sostener si le das oportunidades de progreso. Y para eso necesitas generar empleo. ¿Y qué tenés para generar empleo ya saliendo de lo coyuntural en el mediano? Bueno, pararte en servicios, pararte en los nichos, apuntalar algunas actividades que rápidamente, porque de nuevo están insertas ya en ecosistemas globales, pueden acelerar. Tenés inversiones de puesta a punto de capacidad ociosa, no necesitas tan grandes inversiones para reactivar un poco. Es empezar a dar la vueltita al ciclo. Actividad, me preguntabas al principio, algunas, cuando vos mirás mes a mes, en algunos sectores
¿Ves alguna recuperación en el margen? O sea, obviamente los ciclos de la economía, mirás todo interanual, es un horror. Pero empezás a ver, yo digo, esa es la conversación en la micro. Que cuando vos la mirás en la macro, bueno, obviamente te pones nerviosa, como decía Marina, pero la micro de alguna manera en algunos sectores que miran largo, que invierten no tanto mirando lo coyuntural, destacan algunos otros elementos. ¿De qué depende? De que se abra la economía. Claramente abrir la economía y tener condiciones de competitividad global va a requerir que se den condiciones, como decíamos acá, o sea, con tasa negativa, con cepo, con una inflación que todavía coincido en que el esfuerzo de bajar de 6 a 2 es muchísimo más que el esfuerzo de bajar de 20 a 6. No está claro la consolidación de este programa o de este, si querés, de esta política, pero en la micro la conversación tiene otro horizonte. Bien, me voy a quedar con las ganas de la pregunta de bimonetarismo, porque se nos pasó el tiempo, salvo que Marina digas bien, mal o más o menos. No sé cómo lo definimos al bimonetarismo. Es que, de nuevo, ¿qué es el bimonetarismo? O sea, en Argentina hay dos monedas. Hay una moneda que la gente percibe como buena, una moneda que percibe por la mano, transa con pesos, ahorra en dólares. Eso existe. El bimonetarismo a la venezolana, digamos, donde tuvieron un apagón generalizado, entonces dejaron correr los dólares para que la gente transe en dólares y suavice la recesión. ¿Qué es el bimonetarismo? Es la convertibilidad donde podías usar una a la otra. Lo que digo es, mi sensación es que ¿para qué vas a usar la moneda? Digo, ¿vas a usar la moneda para transar? Hoy podés transar con dólares. ¿Vas a usar la moneda para intermediarla dentro del sistema financiero? ¿Y a quién le vamos a prestar en dólares? ¿Con qué tipo de cambio? ¿Con paridades fijas? ¿Con paridades flexibles? ¿Con qué esquema macroeconómico? Me parece que es más que un minuto la respuesta. Bueno, al cierre lo tenemos al presidente Javier Milei. Esperemos, supongamos, si no, los invito a todos a hacerle preguntas, qué es el bimonetarismo, por cómo va a ser, así que esperemos también complementar esa respuesta. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias a vos.